Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de números de oxidación, pero para esto tenemos que saber que muchas reacciones involucran la transferencia de electrones de una especie a otra. Utilizan los números de oxidación para poder identificar la transferencia de electrones. La nomenclatura sistemática de compuestos también hace uso de los números de oxidación. Bueno, ahora pasemos a la definición del número de oxidación o estado de oxidación. Básicamente es el número de electrones que gana o pierde un átomo de ese elemento cuando forma algún compuesto. En el caso de un ion de solo un átomo, este corresponde a la carga real del ion. Por ejemplo, en algunos compuestos moleculares, los números de oxidación no tienen la misma importancia que, por ejemplo, si hablamos de algunos compuestos iónicos binarios. Sin embargo, son muy útiles cuando se escriben fórmulas y el balanceo de ecuaciones. A continuación te voy a dar algunas reglas para que asignes números de oxidación, las cuales no abarcan todas las situaciones, pero sí cubren la mayor parte de los casos. Cuando apliques esas reglas, recuerda dos puntos muy importantes. Primero, los números de oxidación siempre se asignan a cada átomo. Y segundo, aplica las reglas según su importancia decreciente. A continuación te explicaré otras reglas, pero estas aplican solo para la tabla periódica. La posición de un elemento en la tabla periódica nos ayuda a asignar su número de oxidación. El número de oxidación de los elementos del grupo 1A es más 1 en todos sus compuestos. El número de oxidación de los elementos del grupo 2A es más 2 en todos sus compuestos. El número de oxidación de los elementos del grupo 3A es más 3 en todos sus compuestos, excepto en un reducido número de casos. El número de oxidación de los elementos del grupo 5A es menos 3 en sus compuestos binarios con metales, el hidrógeno o el amonio. Son excepciones con los compuestos que forman los elementos del grupo 5A con elementos que están a la derecha de la tabla periódica. En este caso, los números de oxidación pueden obtenerse aplicando las reglas 3 y 4 que ya te mostré anteriormente. El número de oxidación de los elementos del grupo 6A que están abajo del oxígeno es menos 2 en compuestos binarios con metales, hidrógeno o amonio. Cuando estos elementos se combinan con oxígeno o con halógenos ligeros, su número de oxidación puede determinarse usando las reglas 3 y 4. El número de oxidación de los elementos del grupo 7A, es decir, los halógenos, es menos 1 en compuestos binarios con metales, hidrógeno o amonio o algún halógeno más pesado. Cuando estos elementos, exceptuando el flúor, por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, se combinan con el oxígeno o un halógeno más ligero, su número de oxidación puede determinarse usando las reglas 3 y 4. Esta tabla que te estoy presentando es básicamente un resumen de las reglas 5 a 8, con muchos ejemplos. Si utilizamos la electronegatividad de los elementos como guía para asignar el número de oxidación, podemos preguntarnos cómo proceder cuando dos elementos tienen la misma electronegatividad. Tomamos por ejemplo el tricloruro de nitrógeno, el fosfano y el sulfuro de carbono. Para cada uno de estos compuestos binarios que te estoy presentando, los elementos tienen la misma electronegatividad. La tabla periódica va a ser nuestra guía. Al elemento más cercano del flúor se le asigna el número de oxidación negativo, como podemos ver en pantalla. Bueno, amigos, muchas gracias por ver. La información fue algo superficial, tal vez no con mucho detalle, pero bueno, es lo que hay. Hasta la próxima.